Dios los bendiga, hermanos. Estamos listos para continuar el estudio de los profetas menores. Hoy vamos a continuar con un nuevo libro llamado Miqueas. ¿Quién como Jehová? Varios teólogos exponen y están de acuerdo que este nombre Miqueas puede significar ¿quién como Jehová? O contesta a esa pregunta, ¿quién como Jehová? Y qué bonito comienza Miqueas 1:1 diciendo, palabra de Jehová que vino a Miqueas. Lo que va a hablar Miqueas es palabra de Jehová. Pero también me gusta mucho siempre el 7:18 que dice, ¿qué Dios como tú? Como diciendo, ¿quién como tú? No hay otro Dios como Miqueas. El Dios de Miqueas, perdón. No hay otro Dios como nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Miqueas significa, ¿quién como Jehová? Y podemos decir también, hermanos, en Miqueas 1:1, que la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset, una ciudad pequeña, insignificante, pero lo importante es que Miqueas vino y predicó la palabra de Dios de ese lugar. Así que dice la palabra de Dios en el 1:1, ¿quién? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Moreset, hermanos, era una propiedad de Gad, lugar de nacimiento o residencia del profeta Miqueas. Jeremías 26:18, Miqueas 1:1 y Miqueas 1:14 que dice, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad, y vean Gad, la casa de Achzid, serán para engaño a los reyes de Israel. Y también voy a leer el pasaje de Jeremías capítulo 26, si quieres buscarlo tú también en lo que lo leo, versículo 18 que dice así la palabra de Dios. Jeremías 26:18, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, está hablando de lo que también habla Miqueas, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, lo que también aquí dice, y el monte de la casa como cumbres de bosques. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Moreset era el lugar donde él nació y se crió, y que de ahí venía este profeta llamado Miqueas. En cuanto a su ubicación, la localidad, la que hace aparecer de donde era profeta Miqueas, ¿verdad? Es una localidad que es de la tierra de Gad, a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Al suroeste de Jerusalén, 35 kilómetros, y a unos 10 kilómetros al sureste de Gad. Al sureste de Gad, 10 kilómetros. El nombre compuesto de Moreset, como también lo dice Gad en Miqueas 1:14, indica que la ciudad estaba vinculada de alguna manera a la ciudad filistea de Gad. Quizás porque en alguna ocasión fue denominada por esta ciudad, ya que los filisteos controlaban otros lugares, además de sus 5 ciudades principales, entre las que se encontraba Gad. Primero de Samuel 6:18, primero de Samuel 6:18 y primero de Samuel 27:5. Continuamos, hermano. Quiero decirles que las notas que tengo de aquí para abajo, ¿verdad? Todas las diapositivas son tomadas de un comentario de James E. Smith, para que no suene como plagiario, ¿verdad? James E. Smith, y son las notas que ustedes van a ver, que saqué, y traducidas literalmente, y bueno, algunas las iremos explicando, pero todas las notas de aquí para abajo son de este comentario de que se llama The Minor Prophets, del Profetas Menores de James E. Smith. Muy bien, quiero decirles ahora que vamos a ver el juicio venidero. Vean lo que dice entonces más adelante en el capítulo 1, versículo 2, pero quiero antes de continuar decir que el libro de Miqueas se divide o se puede dividir también en 3 mensajes, y es dividido por la palabra oíd.
oíd. En el 1:2 dice, oíd pueblos todos, hablando a las naciones. En el 3:1 dice, dije, oíd ahora príncipes de Jacob. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes. Entonces, en el 6:1, 3:1 y 1:2 tenemos los tres mensajes que da Miqueas al pueblo de Judá. Aunque en el capítulo 1 hay referencias también hablando de la destrucción del pueblo del norte de Jacob, de Israel, pero el mensaje va dirigido principalmente al pueblo del sur. Por eso dice la Biblia, en días de Jotam, Acaz y Ezequías. Ezequías, un rey que creyó en Dios, un rey que fue temeroso de Dios, reyes de Judá, y luego dice lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Así que, hermanos, comenzamos en el 1:1 diciendo también que dice palabra de Jehová. La frase ocupa el primer lugar en la oración porque este profeta quiere enfatizar el origen divino de sus palabras. Es decir, el mensaje no es mensaje de hombre, sino es mensaje de Dios, y Miqueas solamente es aquel que habla en lugar de Dios, es el portavoz. Sin embargo, al mismo tiempo, esta palabra era una parte muy importante de Miqueas, porque fue articulado en su propio estilo de Miqueas, con su vocabulario. Así que, hermanos, Miqueas también dice lo que vio, ahí mismo en el versículo 1, lo que vio. Es decir, esta palabra, ¿verdad?, de Jehová, este verbo es un término técnico que abarca toda la revelación divina. En este caso, la revelación puede haber sido más auditiva que visual. La idea es que el profeta percibió internamente ciertos hechos a través de la influencia del Espíritu Santo. Como dice la Biblia en Pedro, Miqueas habló siendo influenciado, siendo dirigido, siendo controlado por el Espíritu Santo. Y qué mejor, ¿verdad? La palabra de Dios, que es viva y eficaz, y la encontramos aquí hablando a nuestras vidas. Pongamos atención ahora a lo que entonces se refiere. Miqueas, repito, profeta preexilio, antes de que Judá, el reino del sur, fuera llevado al cautiverio, mensaje dirigido al pueblo del sur, aunque tiene unas menciones con el pueblo del norte, y también significa quién como Jehová. Muy bien, hermanos, entonces dice la palabra de Dios claramente en el versículos siguientes, y en el 1 dice 1:1, sobre lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. La palabra divina que vio Miqueas se refería sobre o acerca de Samaria, capital del reino del norte, y Jerusalén, capital del reino del sur. Miqueas nombra a Samaria primero porque se puede decir que se copa de iniquidad y estaba llena de pecado, y primero vemos que entonces su copa de iniquidad estaba llena, como decir, ellos habían pecado más, y el mensaje va primero pensando en cómo Israel había pecado para que Judá viera ese mal ejemplo y no lo siguiera. El juicio de Samaria precederá al de Jerusalén, y en realidad el libro contiene solo un oráculo contra Samaria, o sea, solamente un mensaje que está aquí en el primer capítulo, ¿verdad?, de este libro. Entonces encontramos, hermanos, que Miqueas vio el juicio de Jehová sobre Israel y Judá como una acción unificada, y lo dice en el versículo 1, lo que vio, versículo 1 del capítulo 1, sobre Samaria y Jerusalén. Así que en el 1:2 comenzamos con una convocatoria a las naciones. El libro de Miqueas, hermanos, se abre con una escena de la corte, pensando en esto como nuestro Dios, que es juez, demandante y testigo, y dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor,
y luego dice, coma, el Señor desde su santo templo, o sea, majestuoso, brillante, hermoso y grande, sea testigo contra vosotros. Hermanos, el lenguaje recuerda a los pasajes de himnos del Antiguo Testamento que subrayan la realeza universal de Jehová, como lo dicen esos pasajes aquí citados en Deuteronomio 33:16, Isaías 34:1 y Salmo 24:1, lo que está a punto de ser juzgado en la corte del cielo, ¿verdad? Y que en este caso está hablando acerca de los moradores de Samaria y Jerusalén, pero también dice pueblos todos. Sabemos, hermanos, que todos los pueblos van a ser juzgados por Dios. Y esto tiene una connotación también de lo que va a pasar al final de todo. Dios vendrá a juzgar a todas las naciones. Por eso decíamos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El Señor desde su tan santo templo es testigo y va a traer este oráculo, este mensaje sobre estas naciones. Muy bien, hermanos, podemos decir que de acuerdo con el majestuoso escenario de este párrafo inicial, Jehová es llamado Señor, Adonai, soberano, ¿verdad? Principal, grande, soberano, lleno de autoridad y con toda la autoridad. Él es el gobernante autorizado de toda la tierra. La tierra y su plenitud están sujetos a Jehová Dios. El Dios de Miqueas no es una deidad provinciana, sino Él es el Rey de Reyes, ante la cual todas las naciones son responsables. Y lo dice aquí, y en cuanto hay en ti, y dice, y tierra, y en cuanto hay en ti, en toda la tierra. Así que como Señor de la tierra, también es Él el juez supremo, y en su capacidad de juez, Jehová hace pronunciamientos que impactan a todas las naciones. Así que el Señor pronuncia que Él es Dios, que Él es Jehová, el Señor, el soberano, y que Él viene a juzgar. Aquí la residencia real del Señor soberano es santificada como templo por su santa, dice, por su santa presencia. Así que el Señor viene a juzgar como un juez justo, limpio, puro, soberano sobre todas las naciones. Muy bien, hermanos, continuamos. El Señor está hablando de que Él va a juzgar, Jehová el Señor desde su santo templo, y va a juzgar a todas las naciones. Lo más probable es que la referencia aquí sea al templo celestial. Las naciones están llamadas a permitir que el Señor soberano Jehová sea testigo contra ellos, ¿verdad? Y vemos aquí pues que Dios estaba a punto de juzgar a su pueblo, a punto de juzgar y tratar con Israel y Judá, pero en este juicio las naciones deben percibir la santidad y la justicia de Jehová. Los juicios sobre Israel y Judá también deberían advertir a las naciones mucho más culpables de que ellos también deben enfrentar pronto la ira del santo juez del cielo. Así que eso es lo que nos habla en el versículo 2. Ahora vamos a ver versículos del 3 al 5, la intervención de Jehová. Miqueas ahora indica la razón por la que los habitantes de la tierra deberían prestar atención. Jehová venía a la tierra en una poderosa manifestación de su divina majestad. Algunos le llaman, por ejemplo, una manifestación, una aparición de Dios en la tierra, una teofanía, y dice el versículo 3, porque he aquí, como diciendo, acuérdense cuando la Biblia dice he aquí, pongamos atención, porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Jehová viene pronto, hermanos, y se derretirán los montes debajo de él, y los vallados se hendirán como la arena, como la cera, delante del fuego,
como las aguas que corren por un precipicio. Así que nos habla, como ya lo hemos dicho aquí, nos describe cómo el Señor va a hacer esto y cómo va a aplicar, ¿verdad?, su juicio. Así que él dice claramente, he aquí, como diciendo, mirad, pongan atención, Miqueas señala la acción inesperada, repentina y sorprendente de Jehová. El testigo que habla desde el templo celestial hacia todas las naciones estaba a punto de intervenir en los asuntos de la tierra. Jehová está a punto de salir. El verbo se usa con frecuencia para ir a la guerra. El Señor estaba dispuesto a salir, ¿verdad?, y pelear contra sus enemigos y pelear contra aquellos que luchan en contra de él. Así que, hermanos, esto nos indica que él saldría en una guerra de juicio contra su propio pueblo. Los pecados de Israel han de ser pronunciados y juzgados, y algunos nos hablan de esto, ¿verdad?, y de esta teofanía, esta aparición de Dios, ¿verdad?, y dice cómo lo va a hacer. Así que en el versículo 3, Dios está diciendo, volveré, iré a la tierra, el Señor descenderá. He aquí dice su lugar, es su trono en la gloria. Y luego dice, Él descenderá, Él saldrá de ahí y descenderá, y dice, de su trono para venir a la tierra. Tan grande es este Dios, nuestro Dios, que debe de bajarse de su trono para caminar sobre las montañas más altas de la tierra. La escritura usa una expresión, bajar, para representar la investigación divina de nuestro Señor. Para que al descender del cielo a la tierra, Jehová toca primero los montes, pisando los lugares altos de la tierra, denota la marcha victoriosa de un conquistador. Así que el Señor viene y vendrá a juzgar. Y dice, hollará las alturas de la tierra, porque Él es grande y Jehová viene, ese infinito Dios y grande, ¿verdad?, viene y dice, hollará en las alturas de la tierra. Ahora, vamos a ver los efectos en el versículo 4 de su venida. Dice, y se derretirán los montes. Es decir, en un lenguaje muy poético, Miqueas describe los asombrosos resultados del descenso de Jehová a la tierra. Las montañas se derretirán debajo de él, como una montaña se derrite en su erupción volcánica. Las imágenes se basan en los fenómenos del monte Sinaí después del Éxodo. Podemos ver esas citas, Éxodo 19:18 y Jueces 5:4. El lenguaje transmite la venida de Dios en poder y en acción. Dice, se dividirán los valles, y dice, la tierra virtualmente se desintegra ante la fuerza de la venida de Jehová. Las montañas se derriten como cera ante el fuego, y dice, como las aguas que descienden por un acantilado empinado. ¿Cómo podría el hombre simplemente o simple hombre estar en presencia de Dios cuando vemos toda esta topografía más sustancial de la tierra? No puede soportar su venida. Así que por eso dice la Biblia, ¿quién como Jehová? Y por eso dice la Biblia, ¿quién podrá sostenerse enfrente de Dios, hermanos? Porque Dios viene a juzgar, y viene a juzgar como rey, como un poderoso gigante. ¿Y quién podrá estar enfrente de él si no está bien delante de Dios? Y en el 1:5 de Miqueas nos da la razón de su venida. Miqueas ahora explica la razón de la teofanía que acaba de describir en el versículo 4, de la manifestación de Dios, ¿verdad? Cómo Jehová, Dios se revela, se manifiesta en esta tierra, y Jehová desciende al cielo, a la tierra, del cielo a la tierra, por la transgresión de Jacob. Dice, todo esto, o sea, todo esto que va a acontecer, que él va a salir de su trono, va a descender, va a hollar las alturas, va a derretir los montes, va a dividir
¿verdad? Se hendirán como la cera los valles. Todo esto por la rebelión de Jacob. La palabra rebelión es transgresión. Por esa rebeldía, por ese no querer estar haciendo la voluntad de Dios. El término transgresión apunta a la rebelión, liberarse de las obligaciones con un señor. Sin se refiere a errar el blanco, es decir, no alcanzar el ideal moral delineado en la ley de Jehová. Israel, Jacob, no alcanzó a hacer y agradar lo que Dios había puesto. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Entonces, hermanos, la segunda mitad del capítulo 5 nos habla de los dos reinos. Se designan por separado como Jacob, reino del norte, y Judá, reino del sur. Miqueas hace 4 preguntas retóricas y se contesta. La primera la contesta con la segunda y la tercera con la cuarta. Y está hablando el profeta, ¿verdad?, de cuál es la rebelión, y Miqueas responde, no es Samaria. Después la tercera pregunta dice, ¿cuál es el lugar alto de Judá donde ellos pecaban? No es Jerusalén. Nos habla entonces de esos lugares altos, se relaciona a la idolatría que ellos constantemente tenían en el Antiguo Testamento. Por eso Dios traería juicio sobre Israel y sobre Judá por su rebelión, por su idolatría. Así que el uso aquí sugiere que la principal transgresión de Judá fue la idolatría, como lo dice Deuteronomio 12 del 11 al 14, el estar en contra de la ley de Dios. Se erigieron ídolos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Segundo de Reyes 12. Miqueas responde pues a la tercera pregunta retórica, ¿no es Jerusalén? La capital del reino del sur ya no era un santuario del Señor, ahora se había convertido en un lugar lleno de lugares altos. Jeremías 32-35. Estos santuarios no autorizados o idólatras convirtieron virtualmente a toda Jerusalén en un lugar alto. Este pasaje probablemente antecede y nos habla, ¿verdad?, de esos esfuerzos heroicos que hizo Ezequías para quitar los lugares altos, segundo de Crónicas 31:1. Pero este es el motivo por el cual Jehová iba a intervenir. El mayor pecado del reino del norte fue la apostasía, la rebelión, ir en contra de Dios, no sujetarse a la voluntad de Dios y salir de la verdad e ir a la mentira. Y el reino del sur, su mayor pecado fueron los centros de adoración idólatras que tenían no autorizados y que ellos habían hecho para sí. Por eso el Señor vendría para acabar con estos pecados. Muy bien, hermanos, ahora vemos el destino de Samaria. Dice el 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Miqueas ahora retoma el destino del pueblo del norte, Samaria, esa capital casi inexpugnable del reino del norte. Describe el destino de la ciudad y luego el destino de la religión falsa que se practicaba allí. ¿Cuál era el destino de la ciudad? 1:6. Se hacen 4 declaraciones específicas sobre el destino de Samaria. Primero, Jehová amenaza con convertir a esa gran nación en un montón de ruinas, en un montón de piedras del campo. El lenguaje del versículo 6 se encuentra paralelos en los monumentos, monumentos asirios, donde las ciudades se convierten en montones de basura. Como es frecuente en tales amenazas, no se menciona la gente por el cual Jehová efectuaría esta destrucción, pero nosotros sabemos que fue Asiria.
La obra destructiva debe de entenderse con el efecto de la teofanía descrita en los versículos del 2 al 4. Así que, hermanos, el destino de Samaria es, ¿verdad?, paralelo al de Jerusalén. En el 3:12 también dice así la palabra de Dios, 3:12: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá montones de ruinas. Muy similar, parecido, ¿verdad? El segundo lugar se convertirá, dice, en lugares para plantar una viña. Dice en el versículo 6, y tierra para plantar viñas, ¿verdad? Se convertirá en un lugar para plantar una viña. La ciudad permanecería tanto tiempo en ruinas que se colocarían viñedos en ellas, en vez de, ¿verdad?, las construcciones. Los visitantes de las ruinas de Samaria pueden observar por sí mismos el cumplimiento de esta predicción. El caso es que la gran metrópoli urbana volvería al campo rural y después, eso es otra ocasión. Y la tercera, Jehová amenaza con arrojar sus piedras al valle y derramaré sus piedras por el valle, en Miqueas 1:6. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, dice, entonces, como la mayoría de las ciudades antiguas, Samaria se construyó sobre la cima de una columna empinada. Cuando los muros fueran destruidos, las piedras caerían del valle circundante a unos 300 pies más abajo. Las laderas de ese montículo serán sembradas de ruinas que dan testimonio mudo del esplendor de esa ciudad una vez orgullosa, como el Señor la quebranta. Y número 4 anuncia y dice, y descubriré sus cimientos. Esto nos habla de los palacios, de las ciudades de su baluarte y tan hermosas que serían destruidas hasta sus cimientos. Dios exterminaría. Dios traería una devastación por completo ¿verdad?, a Israel por su pecado. Muy bien, hermanos, en el versículo 7 entonces hablamos de ese destino, de esa religión falsa, si le quieres llamar así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es una religión, pero ellos llevaban una religión falsa, llevaban idolatría, iban en contra de los principios de Dios, y dice que todo lo que ellos tenían, sus estatuas, y todo iba a ser destruido. Se hacen 3 declaraciones sobre el destino de la parafernalia de la religión falsa de Samaria. Primero, todas sus imágenes esculpidas serán aplastadas, ¿verdad? Se usa la misma terminología para el aplastamiento del becerro de oro en el monte Sinaí, en Deuteronomio 9:21, ¿verdad? También las imágenes esculpidas serían las que adornan el templo de Samaria, especialmente el becerro de oro, que esos serían o terminarían, ¿verdad?, destruidas. Después también hablamos que él enfatiza en el 4 del 10 al 15, de este mismo libro, 4 del 10 al 15, nos habla de cómo ellos, ¿verdad?, adoraron y fueron en contra de Dios, y cómo el Señor también los va a trillar y los va a terminar y los va a exterminar, los va a quemar, todo va a ser destruido, ¿verdad? Es lo que nos habla este pasaje. También Miqueas sugiere que los adoradores consideraban las cosechas y otras bendiciones materiales como salarios pagados por los dioses de la fertilidad. Por eso dice el Señor, y todos sus dones serán quemados en fuego y asolaré todos sus ídolos. Así que todo eso sería quemado en fuego, es decir, en la ira de Dios, ¿verdad? Ese ejército que iba a invadir, ¿verdad? Iba a venir de invasor, y las antorchas de los enemigos pueden encender eso en fuego y pueden terminar, y eso fue lo que terminó y acabó con el pueblo del norte. Y por último dice, sus ídolos volverán al salario de una prostituta, de una ramera. Samaria reunió sus ídolos por el salario de una
prostituta. El oro y la plata pagada por la prostitución religiosa habían fundido para hacer revestimientos decorativos para sus ídolos. Así que los soldados enemigos, sin embargo, arrancarían la hoja de oro y de plata y la gastarían como moneda para una mayor prostitución. Eso es lo que nos hablan estos pasajes, y por eso dice, porque los dones de rameras los juntó, y dones de ramera volverán. Ese oro que utilizaron para sus ídolos, en este caso los invasores lo iban a tomar y lo iban a usar también para sus fiestas y sus cosas paganas, y por eso dice, y dones de ramera volverán, como diciendo, de allá de Israel salieron siendo paganas y volverán a un lugar pagano, ¿verdad? Seguirán en eso. Y eso es lo que nos habla este versículo 7. Muy bien, hermanos, pasamos al versículo 8 al 9 y nos habla del lamento que va a pasar el pueblo de Israel, ¿verdad? Por el juicio. El juicio de Jehová, iniciando por el descenso de Jehová de su trono celestial, se mueve hacia el sur de Samaria, a Judá y finalmente a Jerusalén. Así que la descripción del lamento. Hay 3 frases que describen su lamento. Vamos a leer. Dice, por esto lamentaré y aullaré y andaré despojo y desnudo, haré aullido como los chacales y lamento como las avestruces. 3 frases describen su lamento. 3 verbos que empleo están en una forma que expresan determinación. Se siente obligado por las circunstancias a embarcarse en tal duelo. Primero, Miqueas dice que deben de llorar y lamentar. Lamentar era intensificar el duelo hasta el último extremo. Los lamentos solían ir acompañados de golpes en los pechos, en los senos, y a través de esto demostración desenfrenada de dolor. Miqueas subrayó la situación desesperada de su pueblo, y su compasión de esto que ellos hacían. Las circunstancias obligaron a Miqueas a ir al despojo, despojado, es decir, saqueado y desnudo. Y esto es lo que nos habla y así describe el lamento de Israel. Así que la expresión no significa desnudo, sino semidesnudo, mal vestido, sin la prenda superior. Vestirse de esta manera simbolizaba la derrota y la humillación, que es lo que Dios estaba haciendo. En tercer lugar, Miqueas determina lo que hará: lamentación como chacales. Viniendo de áreas rurales, Miqueas estaba bastante familiarizado con los aullidos agudos y penetrantes, ¿verdad? Y los aullidos discordantes de los chacales en la noche, y también compara su lamento con el grito espantoso y agonizante de un avestruz, ¿verdad? Que ha abandonado sus huevos. Estos símiles indican que el duelo por un israelita no era asunto silencioso, sino una ruidosa expresión de angustia. Y todo esto iba a pasar por su pecado. Y en el versículo 9 explica más ampliamente, ¿verdad?, el lamento de este pueblo. Y Miqueas dice el 1:9, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. La insinuación del versículo 8 en cuanto a la base del estruendoso lamento del profeta se amplifica en el versículo 9 y cita 3 razones. Primero, sus heridas son incurables. La referencia debe de ser a Samaria. Las heridas podrían ser una referencia de efectos de deterioro de la transgresión y la idolatría. Sin embargo, lo más probable es que las heridas se refieran al daño administrado por Dios. Si aún no había sucedido, Samaria estaba a punto de recibir una fatal destrucción, una devastación castigadora en manos de Dios. En segundo lugar, Miqueas se lamenta porque ha llegado a Judá. O
sea, se ha pasado hasta Judá. Las heridas, es decir, la devastación, experimentando por Samaria también, vendría a Judá. Las heridas eran infecciosas, por lo tanto, incurables. Y de eso nos habla el versículo 9. Y también la caída de Samaria marcó el día del juicio final para Judá, porque el pecado del reino del sur fue tan malo como la hermana del reino del norte. Eso aquí también podría traducirse el, refiriéndose a Dios. En cualquier caso, el significado es el que el juicio se acerca a Judá. Y en tercer lugar, Miqueas llora porque con su ojo profético puede ver eso. El juicio de Dios ha llegado hasta la puerta de mi pueblo. Esta terminología se usa en Abdías 13 también de Jerusalén, la capital de Judá. Jerusalén es para Judá lo que era para una puerta una ciudad antigua, es decir, la sede del gobierno. El profeta pudo ver el juicio que se acercaba a la capital. Así que, hermanos, no serían exentos por todo lo malo o por su pecado que hicieron. Y para terminar, los versículos del 10 al 16 nos habla de la devastación causada por juicio. Miqueas ahora pide a varias ciudades que se unan a él en su lamentación por la inminente devastación de Judá. En cada una de las 11 líneas de esta unidad, el profeta nombra una ciudad y desarrolla un juego de palabras sobre su nombre. Miqueas vio una correspondencia entre el significado de los nombres de estos pueblos y el destino que experimentarían en breve con respecto a estas ciudades. Vamos a verlo. Primeramente, Miqueas se propuso seleccionar nombres que se presentaban a propósito en advertencia del juicio, ¿sí? Y nos habla aquí de estos, dice en el versículo 10, no digáis en Gad ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Betel, Afra, pásate al morador de Zafir, desnudo, y con vergüenza al morador de Saanán, no sale el llanto de Betesel, os es quitado su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Así que, hermanos, del 10 al 16, en tercer lugar, la unidad de delimitada en las exhortaciones anónimas. Así que nos habla de lo que el Señor iba a hacer con estos lugares y en este caso, con esta nación. Y bueno, hermanos, ahora tenemos una exhortación que hace el profeta. Dice, no lo digáis en Gad ni lloréis mucho. El profeta exhorta a un auditor anónimo, no lo digáis en Gad, significaba vino prensado, en Gad. Esta es una cita de un lamento por la muerte de Saúl, en 2 Samuel 1:20, en lo que David no deseaba que los adversarios paganos de Judá se enteraran de la tragedia que había caído sobre el rey de Israel. Así que Miqueas no podía soportar la idea de que los filisteos se regocijaran por la derrota de Judá. Por eso dice, no lo digáis en Gad. Era una ciudad de los filisteos, ¿verdad? Y después también dice más adelante, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. Esta palabra Bet-Leafra significa ciudad del polvo. Se desconoce la ubicación exacta de las 5 ciudades mencionadas a continuación. Miqueas parece estar describiendo un juicio que se extiende al norte, de norte a sur. Esto hace probable que las ciudades que se encuentran al norte de Jerusalén, en primer lugar, insta a los que viven en, ya lo leí, Bet-Leafra, que significa ciudad de polvo, que se revuelvan en el polvo. Rodar en polvo o rociar sobre la cabeza era un acto de duelo de cara a la calamidad que se iba o que se avecinaba, ¿verdad?, a Israel. Y después las otras ciudades, dice,
pásate, oh morador, a Safir. Safir es una ciudad que significa ciudad bella. Pasar es decir, deja su ciudad, dice, y ahora es vergonzado, desnudez. Y por eso dice, pásate, oh ciudad bella, desnudo y con vergüenza. ¿Sí? Después de ser una ciudad bella, ahora es una ciudad de vergüenza. Esto significa que deben de quitarse la prenda superior y vestirse como un fugitivo o prisionero. Y después nos habla la tercera ciudad que dice marcharse a Saanán, que es ciudad, que significa marcha, ciudad. Este fracaso debe de que a causa era despreciada, la aldea había sido destruida y dice el cuarto es el pueblo vecino. Betesel significa pueblo vecino, ya no podría verse vecino, ella no podría apoyarse en Saná porque ella misma había experimentado la calamidad. Así que por último habla de un Marot y dice porque los moradores de Marot, y Marot significa pueblo de amargura, es decir, esperaban ansiosamente el bien, es decir, alguna señal de alivio, no llegaría ninguno por su pecado y sus oraciones no fueron respondidas. Y estas son las ciudades que nos hablan en los versículos del 11 y 12. Y entonces solo calamidad maligna vendría sobre ellos, no habría ningún alivio de la amarga prueba que, como dice aquí, Marot debe experimentar de parte de Dios, ¿verdad? Y es lo que dice, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido. O sea que en vez de venir bien, sus oraciones no eran escuchadas, vendría el mal. Muy bien, ahora vamos a hablar de las ciudades del sur de Jerusalén, las cuales también van a ser enjuiciadas. El juicio de Dios se extendería hacia el sur desde Jerusalén hasta la Céfala, las colinas onduladas entre las regiones montañosas de Judá y las llanuras costeras. Primero se exhorta, hermanos, ¿verdad?, sarcásticamente a los habitantes del pueblo de caballos, Laquis, que es lo que significa pueblo de caballos, a unos 48.28 kilómetros al suroeste de Jerusalén, o que enganchen el carro a los caballos. Deberían prepararse para el vuelo. Laquis era el centro de urbanización importante de la lista del profeta Miqueas, y para ellos vendría el juicio de Dios. Lo dice en el versículo 13, uncid el carro de bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado. Ahí está claramente, ¿verdad? Este fue la sede de Sennacherib en el 701 a.C. y se dice que Laquis es el principio del pecado para la hija de Sión. Es decir, para los habitantes de Jerusalén, lo más probable es la referencia sea a la dependencia de Judá de los caballos y de los carros. Y luego Miqueas enumera primero el catálogo de los apoyos falsos en la que el Señor cortaría. Es decir, en Laquis se encontraron las transgresiones de Israel, es decir, los mismos pecados que contaminaron el reino del norte, también los del reino del sur en Laquis los habían adoptado. Es la referencia de la adoración a la idolatría del becerro que era prominente en el reino del norte, Amós 13:14. ¿Verdad? Lo vimos en Amós, cómo el pueblo del norte adoraba al becerro de oro, y aquí los moradores de Laquis también empezaron a pecar de la misma manera, porque en vosotros, dice el 1:13, se hallaron las rebeliones de Israel. ¿Cuáles rebeliones de Israel? La adoración al ídolo becerro de oro. De igual manera, los del reino del sur lo hicieron, comenzando en esta ciudad llamada Laquis. En segundo lugar, también dice Gad. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Achzib serán por engaño a los reyes de Israel. En segundo lugar, la prometida de Gad. Moreset Gad es lo que significa la prometida de Gad. Recibirá sus regalos de despedida de la hija de Sión y la ciudad natal de Miqueas, que estaba
en la antigua capital filistea de Gat. La imagen es de una mujer a punto de dejar su casa para someterse a la autoridad de otra. En este caso, Moreset estaba condenada a estar bajo la autoridad de un enemigo. Posiblemente la cifra se cumpla en la indemnización de Jerusalén que tuvo que pagar a Sennacherib, además de la pérdida de esta ciudad. ¿Sí? Y aquí tenemos las citas. La idea es de que la ciudad resultaría poco fiable en la defensa de Judá y las casas desaparecerían de esta ciudad con tanta seguridad como las aguas invernales desaparecen de un vado en meses de verano. Así que, continuando hablando en el versículo 14, el punto es que la ciudad ubicada en las llanuras de Judá se perdería para el enemigo. Y cuarto, la ciudad de la herencia, que dice ahí en el versículo 14, Maresa, ciudad de la herencia. Cerca de Laquis pasaría a otras manos. Jehová declara, aún te atraeré, aún os traeré nuevo poseedor, o sea, nuevo heredero. La referencia es la del derecho de la herencia por conquista. El heredero o el poseedor aquí es el asirio. Se refiere que iban a pasar a manos de los asirios por conquista. El enemigo heredaría Maresa porque habían caído en pecado. Y en el 1:15 de Miqueas nos habla ahora de la ciudad de Adulán, el lugar de Adulán. El quinto lugar es Adulán, que significa ciudad de refugio. Acuérdense de David, ¿verdad? Donde David se refugió en las cuevas de Adulán, en 1 Samuel 22:1. Más tarde Adulán se convirtió en un bastión militar de Roboán, 2 de Crónicas 11:7, y la gloria de Israel podría ser la nobleza de Judá. Por otro lado, la referencia puede ser a la riqueza de la nación. Algunos entienden que la cláusula significa figuradamente que Judá se hundiría en la pobreza y en la humillación. Todo esto da por su pecado. En cualquier caso, el cumplimiento se produjo en el año 701 a.C. con la invasión de Sennacherib y el reino del norte fue llevado a el cautiverio por su pecado. Y por último, hermanos, una exhortación anónima también. Dice, raete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como las águilas, porque en cautiverio se fueron de ti. A Sión, la madre de Judá, se le pide que haga calvo o esquile ¿verdad? Para señalar una calamidad. Los antiguos afeitaban una calva en la cabeza. Cuando peor es la calamidad, mayor es la calvicie. Aquí se le dice a Sión que agrave su calva como el águila. La referencia es probable a una de las dos especies de buitres que eran comunes en Egipto y en Palestina. Así pues, hermanos, aquí encontramos que los hijos de Sión se han dejado de ti, dice, es decir, de Sión se prevén deportaciones masivas. Miqueas está usando el llamado tiempo verbal perfecto profético, en el que lo que es futuro es tan cierto que se puede escribir como pasado. Y tenemos pues que fueron llevados al cautiverio el reino del norte a Siria en el año 701 a.C. Dios bendiga su palabra, hermanos. Cualquier duda, por favor, escríbeme y sigamos adelante. Bendiciones y saludos.